que en esta hora van a estar conectados con nosotros a través de medios de comunicaciones, donde vamos a transmitir la palabra de Dios. Soy el pastor y evangelista Ernest Durán y hoy quiero transmitir la escuela dominical para todos creyentes de Comunidad Cristiana Casa para Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de las familias. Nosotros aquí en esta iglesia tenemos un lema que lo hemos titulado, ¿verdad? Y nos hemos aferrado a él, que es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nosotros creemos esa promesa que Dios nos ha dado a través de las Escrituras. Entonces hoy animo a los hermanos que están en casa para que se animen, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, estamos viviendo tiempos duros, pero sé que el Señor está con nosotros. El enemigo, ¿verdad? Podrá de pronto tratar de cerrar los templos, pero no cerrarán nuestra boca, ¿verdad? Para que anunciemos, para que prediquemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mas entendemos que esto que está sucediendo, como lo sé, esta enfermedad llamada COVID-19, es una enfermedad que, digámoslo así de esta manera, es una pandemia. Yo lo he mirado como un juicio del cielo por causa del pecado del hombre, de la humanidad. Yo sé que muchos van a tratar de sacar conjeturas, van a tratar de decir que Dios no puede permitir esto, y que si Dios lo permite es un Dios malo, ¿verdad? Pero yo quiero no salir en defensor o en defensa de Dios. Nosotros los seres humanos, los habitantes de este planeta, hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Nos hemos corrompido. El pecado le hemos dado rienda suelta. Anoche me llegaba un video de alguien que asesinó a su suegra, a su nuera, ¿verdad? Y asesinó a una cuñada, a la esposa. Y después lo agarraban preso, y por ahí tengo el video, aquí tengo el video, de cómo lo ahorcaban. El hombre tomaba justicia por sus propias manos para llevar a cabo dentro de la cárcel, lo ahorcaba. También tengo videos allí que están circulando en redes de cómo los sicarios, ¿verdad? Y los no sicarios toman a personas, las apuñalan, las violan, las matan. Y a diario vemos en la prensa, en los medios noticiosos, de cómo un hombre viola, ¿verdad?, a miles de niños, a niñas, y luego las asesina. Por ahí podemos recordar esto, el suceso de Garavito, ¿verdad? De cómo Garavito mató a más de 200 y pico de niños. Él declaró 170 y más, pero él dice que fueron más. De cómo este hombre, él violaba a los niños y luego los estrangulaba. Tenemos el monstruo de Cañaveral, que también mató a más de 20 niños. Después que los violaba, los quemaba y los calcinaba con fuego. Entonces uno mirando cómo la maldad. Ahora te estoy hablando de cosas pequeñas que han sucedido en esta tierra. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de las guerras que hemos tenido, de las cuales vamos a hablar a medida que nos metamos en la palabra, pero la maldad de los seres humanos creo que ha subido al cielo. La Biblia está llena de, digamos, testimonios escritos que han sucedido en la historia de por qué vinieron los juicios sobre la tierra. Hay 8 juicios sobre la tierra.
8 juicios registrados en la Biblia. Sin embargo, podemos observar que dentro de esos 8 juicios, Dios salvó a aquellos que se colocaron en sus manos, aquellos que confiaron en Él. Gente que en medio de esta perversidad, de esta maldad, se guardó y se cuidó para Dios. Tenemos el juicio del diluvio. Si uno analiza el contexto del diluvio, la humanidad tenía unos 1600 años cuando el diluvio aconteció. Esa primera humanidad fue exterminada. En un siglo y medio fueron exterminados. Un siglo está compuesto, ¿verdad? Ustedes lo saben, que 1000 años. Entonces yo quiero que observemos que en siglo y medio cómo la humanidad fue exterminada. Entonces tenemos que nosotros meditar un poco. Uno analiza la escritura en Génesis capítulo 6, dice que en el versículo 5 que la maldad estaba de continuo en el corazón del hombre. En versículo 3 dice que todo, el 13 del capítulo 6 dice que todo designio del corazón era el mal, simplemente el mal. Había mucha perversidad. Romanos capítulo 1 también nos enseña, en Romanos capítulo 1 nos enseña la palabra del Señor desde el versículo 18. Uno se lee todo el capítulo, pero ya esos últimos versículos, del 18 hasta el 30 y más, muestran las características que había en el diluvio, de la gente que había en el diluvio. Se habían apartado de Dios, le daban más gloria y honra a la naturaleza que al Creador. Entonces habían dejado a Dios, se habían corrompido, había la práctica del homosexualismo, tanto en la mujer como en el hombre. Yo sé que han buscado palabras sinónimas para hablar acerca del homosexualismo, como en la mujer le dicen lesbiana, ¿verdad? En el hombre le dicen gay, ¿verdad? O cosas así, pero eso es homosexualismo en las escrituras. Dice que en Romanos 1, y léalo para que vean, versículo 25 en adelante, dice que el hombre dejó el uso natural. ¿Cuál era el uso natural? Que una mujer se casara con un hombre y que un hombre se casara con una mujer, y se encendieron en sus propias lascivias, dice la escritura, en sus propias concupiscencias. Entonces Dios ve ese pecado como una lascivia, una concupiscencia, ¿verdad? Como maldad. No solo comenzaron a adorar a lo que no era Dios, porque uno ve que adoraban imágenes, estatuas, dejaron de adorar a Dios, preferían adorar al hombre como lo hacen en el día de hoy. Canonizan a aquellos que de pronto hicieron buenas obras, ¿verdad? Y dice, mire que la escritura encerró todo diciendo que no hay justo ni uno, todos los hombres son pecadores aquí en la tierra. Aquí todo hombre, hermano, es pecador, ¿verdad? Y las obras no salvan a nadie. Y si nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la escritura, entonces nosotros debemos hacer buenas obras para mostrar que somos salvos. Pero esas obras no nos deben dar para que nos canonicen o nos adoren, por muchos milagros que el hombre en la tierra aquí haga. Entonces, eso lo tenemos que entender. La primera humanidad, en ese primer juicio del diluvio, cometió ese error de adorar a lo que no era Dios. Adoraron a lo que no era Dios. Y miren, y muchos pecados más, mucha violencia, ¿verdad? Y la gente vivió una vida, uno analizando todo el contexto de la escritura, muy feísima. Y yo sé que vamos a estar metiéndonos en eso profundamente. Entonces, otro juicio, podemos mirar el de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Es otro juicio que se dio de cómo estas ciudades, incluyendo a Zoar, donde Lot dijo que no destruyeran esa pequeña ciudad porque él quería vivir ahí, que le dieran esa oportunidad para al final meterse en una cueva y evitar que Zoar fuera destruida, donde también el pecado estaba igualito como en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y uno mirando todo el contexto de la escritura, uno se da cuenta que había violencia, suicidio, homicidio, mentiras, engaños, hurtos y muchas cosas más. Y
el homosexualismo, ¿verdad? La inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y en estos tiempos, ese es el pecado que se está dando en nuestra sociedad. Y vino ese juicio, ¿verdad?, hacia Sodoma y Gomorra. No puede mirar que cuando llegaron aquellos ángeles con apariencia de hombres normales, ellos se acercaron a la casa de Lot. Dijeron, permítanos conocerlo. Pero ese conocer en el hebreo es relación sexual. Ese conocer en el hebreo son relaciones sexuales. Entonces querían acostarse, violentar a esos hombres sexualmente. Y eran puros hombres los que habían allí. Había niños. Miren cómo hasta la sociedad estaba corrompida. Dice que habían jóvenes. Y había niños ahí. Ancianos, adultos. Y miren que los ángeles, después que lo intercedió, no lo pudo persuadir, convencer, que ellos, los ángeles los colocan ciegos, los hacen que pierdan la vista y siguen intentando meterse. Miren la maldad, el pecado cómo estaba en esa sociedad. Hermano, y vino ese juicio. Y yo le voy a decir algo. Si yo sigo mencionando, hermano, hablaría de esos 8 juicios que podemos observar en la historia de la Escritura, ¿verdad? Entonces esta sociedad está plagada de maldad, ¿verdad? Y si estamos viviendo es por las misericordias de Dios, de tener un Padre bueno, porque hay gente que quiere culpar a Dios por lo que está pasando, ¿verdad? Y quieren censurar a Dios, censuran a sus hijos de Dios, porque más de uno ha dicho, bueno, ¿dónde están las oraciones de aquellos pastores que sanan? ¿Verdad? Todavía no hay arrepentimiento en ellos. Imagínense la situación que estamos. Y eso que van nomás 24,000, 25,000 muertos. Hasta ayer iban 23,000 muertos. Espero que no haya subido el índice de muertos por esta enfermedad llamada COVID-19, ¿verdad? Pero se nos olvidan muchas cosas, la historia. Se nos olvida que en el año 1918, la famosa gripe española, que mató a miren, escuchen, mató a 40 millones de personas sobre la tierra. La gripe española. ¿Por qué se le llamó la gripe española? Porque España no quiso aceptar que era una plaga, que era una pandemia, que era una epidemia, y se descuidaron, como le ha sucedido a muchos países, y ya están diezmando a sus naciones por el descuido de sus gobernantes, pero no solo por el descuido de sus gobernantes, sino por la incredulidad, por estar apartados de Dios. Y algo que me llama la atención es que hubo hasta intercesión. Hubo intercesión. Miren, hubo intercesión allá en el juicio de Lot, ¿verdad? Allá sobre Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió, hermanos, y Dios le dijo no, pero no porque Dios no quería usar de misericordia hacia Sodoma y Gomorra. Dios quería usar misericordia hacia Sodoma y Gomorra. Dios, ¿verdad?, quería extender su misericordia, pero no había justicia. Entonces decir que Dios es amor, pero negar la justicia de Dios, yo creo que es hablar de la mitad de Dios. Dios es santo, quiero que entiendan eso, esa es su justicia, y Dios también es amor. Son sus atributos morales, porque Dios tiene atributos físicos y tiene atributos morales. Dios es omnipotente, es un atributo físico, ¿verdad?, que tiene todo poder. Dios es omnisciente, conoce lo más profundo, los pensamientos, el porvenir, todas las cosas. Por eso están ahí en las Escrituras, aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Él nos ha venido hablando. Hebreo, el escritor de Hebreo a los hebreos nos dice en el capítulo 1 que Dios nos ha hablado de una forma, de mil maneras. Y en estos posteriores tiempos nos está hablando a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De hace 2000 años hacia acá, Jesús nos ha venido hablando, nos habló personalmente, se escribieron sus cosas, sus palabras, y a través de la Biblia Dios, a través de Cristo nos sigue hablando. Entonces hemos rechazado la gracia de Dios, hemos rechazado
¿verdad? Y hemos hecho lo malo y estamos hundidos en el pecado, hermano. Y este juicio, ¿verdad? Esta enfermedad, esta pandemia, debe hacernos reflexionar. Y doy gracias al Señor, porque veo que muchos presidentes están llevando a cabo de humillarse. Vi el presidente Trump firmando, hoy es un día, lo han llamado el día de la oración, un clamor, él firmó un decreto, el presidente Trump. Sé que para Trump, para muchos, no es una persona muy afable, ¿verdad? Pero querida por ellos, para muchos. Pero para mí sí, porque fue un hombre que reconoció número uno a Jerusalén. La Biblia da promesa, ha estado protegiendo a Israel y reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Y eso es de Dios. Aparte de eso, él, oigan esto que les voy a decir, aparte de eso, yo les voy a decir algo. Ya en Estados Unidos estaban censurando los mensajes de los pastores, estaban condenando el mensaje de los pastores, ¿verdad? Y Trump se levantó en contra de eso y dijo que a los pastores se les daba la libre elección para predicar. Volvió a meter la oración en las escuelas, porque ya estaban censurando algunos estados que no se orara, que el que fuera creyente guardara su fe para otro lado. Volvió la oración. Y ahora todo Estados Unidos está sumiso, hasta los ateos están callados. Sé que después que se pase todo esto los verás hablando. Y más un ateo, que es el que está muriendo, ha perecido. No porque Dios no le ha llamado, no le haya brindado oportunidad. Dios le brindó oportunidad, pero siempre rechazan la oportunidad y la gracia de Dios. Hoy, a través de grabar esta escuela dominical, es para que reflexionemos. Estamos transmitiendo en vivo a través de ahí, estamos transmitiendo también. Vamos a subir este video también a YouTube. Vamos a hacerlo por sección, porque todavía no he leído la palabra, pero mire, me he centrado en esto. Me he centrado en esto para que reflexionemos a raíz de lo que está pasando, lo que está sucediendo, mis amados. Bueno, iglesia de Jesucristo, vamos a leer en Mateo, vamos a tomarlo como texto base, en Mateo capítulo 23, versículos 38 y 39. Aquí hay dos, digámoslo de esta manera, dos profecías, una que ya se cumplió y otra que ha de cumplirse. Pero estas dos profecías proféticas, dichas por el mismo Señor Jesucristo, despertaron un interés en los discípulos y han despertado un interés de todos nosotros también. Vamos a leer para profundizar la palabra de Dios acerca vamos a hablar hoy de las cosas últimas, ¿verdad? Vamos a hablar de esas cosas últimas. Eso está dentro del marco de la escatología, que es la ciencia que se encarga de estudiar los acontecimientos últimos en las Escrituras. Entonces vamos a leer allí. Mateo 23, versículo 38 al 39 dice: He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesucristo estaba en Jerusalén y estaba enseñando dentro del templo de la comunidad del pueblo judío. Estaba enseñando, ¿verdad?, muchas cosas. Él tenía, digamos, un encuentro con la gente de entonces, con los fariseos, ¿verdad?, y todos los que estaban allí, los que no eran fariseos, gente religiosas, y él venía con unos debates. Si uno analiza el capítulo 23, versículos anteriores, uno se dará cuenta de esos debates. Entonces, en el capítulo 5 también, Jesús siempre estuvo enseñando a los judíos, ¿verdad?
Y me asombra mucho que en este capítulo 23, ya terminando el capítulo, dentro del templo, Jesús, y es allí donde se desprende para mí Mateo 24. Para otros no, pero para mí Mateo 23, desde el versículo 38. Porque es allí donde Jesús dice: he aquí vuestra casa, referente al templo, y no solo al templo, ¿verdad?, sino a toda la ciudad y a todo el estado. En este caso, en ese tiempo se le decía provincia a los estados, a los departamentos. En el caso de que estamos aquí en Colombia, le llamamos departamento. Nosotros vivimos en el departamento de Sucre ahora, y en ese momento, ¿verdad?, era una provincia, la provincia de Judá, que lleva el nombre a raíz de uno de los hijos del patriarca Jacob, era la tribu de Judá. Entonces, uno mirando en esta parte profética, Jesús le dice: aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jesús estaba profetizando que Dios iba a ir. Dios iba a ir. Porque eso es lo que nos da a entender. Y en la mente de un judío esto sí tiene connotación, tiene sentido. De pronto en tu mente como gentil no tiene sentido, pero en la mente de un judío sí tiene sentido, y debe de tener sentido para nosotros en el día de hoy. Porque esto lo estoy tomando como evidencia para mostrar que lo que Jesús dijo es una realidad. Es una realidad. Entonces Jesús estaba profetizando que la casa de Dios iba a quedar desierta. Y no solo estaba diciendo que iba a quedar desierta. En ese término desierta, estaba diciendo que iba a ser destruida. Y eso era lo que lo entendían los judíos. Eso era lo que entendían el pueblo que estaba entonces allí, ¿verdad? Y no solo eso, sino que la nación, ¿verdad?, iba a ser dejada desierta. Y Jesús se fue. Y antes de irse lanzó otra profecía hablando al respecto a su venida. Miren que esto que él dijo aquí, en este mismo versículo, dice: por contigo, que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya en el capítulo 21, cuando Jesús tiene la entrada triunfal a Jerusalén, habían tirado ramas, ¿verdad?, y la gente había cantado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya le habían dado esa expresión de alabanza, pero Jesús ahora está diciendo: por contigo, que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya Jesús aquí estaba profetizando su segunda venida, y de ahí desprendemos esta enseñanza escatológica, bíblica, para mostrar que lo que estamos viviendo son tiempos de señales, son tiempos últimos, ¿verdad? Y vayamos al libro de Mateo 24, ¿verdad? Porque cuando dice la Escritura que Jesús salió del templo, por eso esas palabras se las dijo en el templo, las del 23. Y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba. Los que colocan títulos y subtítulos son las imprentas, para que uno tenga mayor comprensión de lectura, pero la Biblia en sus pergaminos originales no tiene capítulo, escúcheme, ni versículos, ni subtítulos, ni títulos, ¿verdad? Y esto lo ha hecho la imprenta para que tengamos comprensión de lectura y entendamos algunas cosas que a veces nosotros no entendemos, y así nos facilita el lenguaje de Dios hacia nosotros. Ahora, dice la Escritura que cuando Jesús salió del templo y se iba, quiero aclarar algo más. Los únicos que tienen capítulos en la Biblia son los salmos, porque sé que algún estudioso de la Escritura me está escuchando y dice: no, sí hay capítulos. Claro que hay capítulos, nomás en los salmos, pero no tienen versículos. Ahora, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él dijo: veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el versículo 1 y versículo 2 de Mateo 24, cuando Jesús dice esto dentro del templo,
que la casa sería dejada desierta, dando a entender que la ausencia de Dios iba a venir sobre ellos, dando a entender que iba a ser destruida, dando a entender con eso que la ciudad iba a ser destruida. Los discípulos, cuando ya Jesús se iba a hacer acercar, ¿verdad? Dice la Escritura, para mostrar los edificios del templo. Pero yo creo que es una manera que los discípulos usan, y el mismo Espíritu de Dios en ellos usa, para ampliar, ¿verdad?, de lo que Jesús dijo. Y los discípulos, de una manera pedagógica, se le acercan al Señor para mostrarle los edificios. Y yo me imagino a los discípulos mostrándole los edificios a Jesús. Si Él era Dios, Dios encarnado, Emmanuel, el que habla Isaías 9:6, que Jesucristo es Dios, el que habla Isaías 7:14, donde dice que un hijo nos será dado y el principado sobre su hombro, y se llamaría Emmanuel, que quiere decir Dios, ¿verdad? Isaías 9:6 también nos muestra la preexistencia de Cristo. Miqueas 5:2 nos muestra que sus salidas son eternas. Ahora, ellos están mostrando los edificios, pero ellos llevaban una intención más profunda. Y ellos querían saber, porque ellos habían escuchado lo que Jesús dijo allá en Mateo 23, versículos 38 y 39. Ellos habían escuchado que la casa iba a ser dejada desierta. Por eso comenzaron a mostrarle los edificios del templo. Ese templo que había sido reconstruido por Herodes el Grande. Porque ese templo, hermano, sufrió una devastación. Pero esta destrucción que iban a tener, hermano, era una destrucción prácticamente para siempre. Porque desde esa profecía que Jesús dijo, hermano, el templo no se ha vuelto a construir más. El templo tuvo la primera destrucción con Nabucodonosor, cuando Babilonia conquistó a los israelitas. Después retornó Esdras y otros judíos más y levantaron otra vez el templo. Pero el templo volvió a ser destruido. Y en la época de los Macabeos, 263 años antes de Cristo, fue destruido, fue reconstruido y volvió a ser destruido. Estamos yendo, volvió a ser destruido el que construyó Esdras. Entonces, cuando viene Herodes el Grande, reconstruye ese templo y lo reconstruyó muy hermoso. No con la primera gloria, gloria que Jesús había visto y ellos le están mostrando. Entonces, dice la Escritura que Jesús le respondió y dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo, vuelve a repetir lo mismo que ya les había dicho, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Ahí viene la amplitud de la profecía de la destrucción del templo, de la ciudad y del país entero. Piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ahora Jesús le da respuesta inmediata, que esos edificios van a ser destruidos, ¿verdad? Ahora, Jesús sube al monte de los olivos. El monte de los olivos para el Señor fue muy significativo. Miren que desde el monte de los olivos se enseñaron 3 sermones. Se enseñó el sermón del monte, que está en Mateo 5, y en el capítulo 24 y 25 también, ¿verdad?, de los misterios, las parábolas. Desde el monte de los olivos Jesús enseñó. Ahora Jesús va a dar una de las últimas enseñanzas, ¿verdad?, que no solo va a marcar la nación judía, el templo, sino a la humanidad entera. A la humanidad entera. Porque Jesús dice: veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, aquí lo dice la Escritura, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, así dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora, en el monte de los olivos los discípulos se le acercan preguntándole 3 cosas. ¿Cuándo? Número 1, ¿cuándo sería derribado el templo y los edificios
en este caso la ciudad, el país, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. ¿Cuándo sucedería eso? Ellos a la vez aprovecharon. Yo le llamo 3 preguntas, 3 en 1. 3 preguntas en 1. Porque también le preguntaron, ¿qué señal? ¿Y qué señal? A ellos aprovechan y dicen, ¿y qué señal habrá de tu venida? Ellos le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Porque en Mateo 23, el siglo 38, lo vuelvo a repetir, el siglo 39 Jesús dijo que no lo volverían a ver, ¿verdad?, en ese aspecto hasta que no dijeran, bendito el que viene en el nombre del Señor, hablando de su segunda venida. Entonces ellos dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Muéstranos las señales que habrán de tu venida. Entonces ahí va la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y también le preguntan la tercera pregunta, y del fin del siglo, o sea, la exterminación del sistema en el cual habitamos y vivimos. Entonces yo quiero que se vaya familiarizando con estos 3 interrogantes o con estas 3 preguntas. Iglesia, en esta mañana, y pueblo que me está escuchando, amigos que me estén escuchando, que me estén viendo por medio de estos medios, ¿verdad? Sea de video, o de Facebook, o de YouTube, pero ustedes escuchen, por favor, y estén atentos a esta palabra. Entonces Jesús le dice a los discípulos, después que ellos preguntaron estas 3 preguntas, se vale la pena mirar si Jesús responde las 3 preguntas. ¿Saben una cosa? Jesús respondió las 3 preguntas. Mateo comienza hablando de las señales, ¿verdad? De las señales del fin del siglo. Eso lo comienza hablando Mateo. Y luego habla de las señales de la segunda venida, ¿verdad? Y Mateo de pronto no se centra, el escritor Mateo no se centró en ampliar la señal de la destrucción del templo, que era lo más sagrado para los judíos. Él no se centralizó allí. No vio la necesidad de ampliarla, más bien, porque ya Jesús lo había dicho en Mateo 23, versículo 39, y Mateo 24, versículo 1 y 2, había dicho que eso iba a ser destruido. El Evangelio de Lucas, que fue un griego que se convirtió al Señor, dice la Escritura que él indagó, él investigó, ¿verdad? Y Lucas escribe con fragmentos que escribe Marcos. Entonces, estos 2 evangelios, por eso se llaman evangelios sinópticos, nos enseñan muchas cosas, porque Jesús comienza respondiéndole en un orden las 3 preguntas a los discípulos. Y yo quiero que miremos la respuesta del evangelista Lucas, ¿verdad?, a la primera pregunta: ¿cuándo sería destruido Jerusalén y el templo? Y ustedes ahí se van a asombrar, porque el cumplimiento de esa profecía nos está diciendo, número 1, que Cristo viene. Está diciendo que nosotros, que este sistema en el cual vivimos va a ser destruido. Y no solo eso, sino que esas señales sirven para que el hombre actual o aquello razón al Señor y le tengamos fe a las Escrituras, a la palabra, que lo que Jesús enseñó es una gran realidad. Entonces, miremos lo que dice el evangelista o el Evangelio de Lucas 21, versículo 20 al 24, para responder la primera pregunta que los discípulos hicieron a Jesús. La primera: dinos cuántos edificios van a ser destruidos. Entonces, en Lucas 21, del versículo 20 al 24, Jesús responde: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, la primera señal para que Jerusalén iba a ser destruida, la nación, la señalera, la señal que Jerusalén iba a ser rodeada de ejércitos. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe entonces que su desolación está cerca. Miren que habla de la palabra desolación
Y Jesús allá dijo, esta casa será desolada. Acá dijo, esta casa, la palabra desolación es la misma que se usa para decir, será destruida. ¿Verdad? La ausencia de Dios trae desgracias, hermano. Por causa del pecado. Dios se ausenta es por causa del pecado. Ahora, entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Y los que estén en medio de la ciudad, dice, aléjense. Y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, ¿por qué vino ese juicio? ¿Por qué iba a venir ese juicio? En ese momento presente, yo me imagino la cara de los discípulos, en asombro. Y bueno, yo diría creyéndolo. Pero ¿qué tal que haya, entre los discípulos había gente incrédula? Se no a tomar. Yo me imagino tomar con los ojos, ¿será verdad que va a pasar? Bueno, esto yo estoy parafraseando, ¿no? Que no se dice en ninguna parte que Tomás dijo esto, ¿verdad? Pero hermano, yo les voy a decir algo. Los que estaban ahí en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Cuando Jesús comenzó a decir, cuando vaya a esta ciudad rodeada de ejército, ¿verdad? Y los que estén en medio de la ciudad huyan, los que estén en los montes no lleguen, ¿verdad? Y miren lo que sigue diciendo. No entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Las cosas que ya están escritas, eso estaba escrito, ¿verdad? El abandono de Dios de esa ciudad por causa del pecado, por causa de la iniquidad. No voy a dejar de repetir, por causa del pecado, de la iniquidad. Nosotros los seres humanos hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios. Hemos hecho lo malo ante los ojos del Señor. Ahora, escuchen. Miren las consecuencias que iban a suceder. Ahora, cuando Jesús lo estaba diciendo en un tiempo presente. Yo me imagino que la gente ahí, hermano, decía, ¿lo creemos o no lo creemos? En estos tiempos estamos diciendo que Cristo viene y la gente, más de uno, no lo cree. En estos tiempos, mis amados, estamos diciendo, hermano, que van a suceder señales, pestes, pestilencia, y la gente no lo cree. Ahora lo están creyendo por lo que está pasando. Pero cuando Jesús estaba diciendo esto, yo me imagino que ya había más de un incrédulo. Quizás en el momento no lo creyeron, pero voy a seguir en el tiempo presente cuando Jesús lo estaba diciendo. Ay de las que estén encintas, y comienza a mostrar lo que iba a suceder en Jerusalén. Las que estén criando en aquellos días. Dos aspectos, las que estaban encintas y las que estuvieran criando. Porque habrá gran calamidad, dolor, calamidad es dolor, sobre la tierra. Ira, pero la ira de Dios para este pueblo, y que serán a filo de espada, muerte, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Habla de ser llevados cautivos, deportados, un desplazamiento masivo, ¿verdad? O sea, hablando respecto a lo que le iba a pasar a Jerusalén. Por eso dice, esta casa será desolada. Ahora, miren que la señal era ver a la ciudad rodeada de ejército, pero también no solo muestra la señal, sino lo que le iba a pasar a la ciudad y al país entero. Iba a ser devastado a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí hay dos aspectos. Sería destrozada por los gentiles, y dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí más adelante estaríamos hablando que los gentiles juegan un papel muy interesante ahí, hasta que los tiempos gentiles se cumplan. Yo estuve escudriñando esa palabra y fui llevado a Romanos capítulo 11, y Pablo habla del convertimiento de los gentiles, ¿verdad? El tiempo de los gentiles, el convertimiento de ellos. Y aquí ya Jesús estaba profetizando que los gentiles iban a buscar a Dios, iban a seguir a Dios. Amén. Entonces, en esta hora, yo quiero que nos centralicemos. Entonces ahí tienen la respuesta a la primera pregunta: ¿cuándo va a suceder la destrucción? ¿Verdad? Ahora, yo quiero decirles algo. ¿Saben una cosa? Que esa señal que Jesús dio, que la ciudad iba a ser rodeada, 70 años después que Cristo lo dijo, se cumplió. 70 años después.
Vino un general romano con su ejército, Roma con su ejército, y rodearon a Jerusalén. Yo me imagino porque había muchos vivos, discípulos vivos. Había gente que escuchó esta palabra profética y que fue enseñada, porque los discípulos, los que oían de Jesús, lo enseñaron. Mucha gente que sabía esto. Yo me imagino que los que sabían esto corrieron, pero los que se quedaron vieron la devastación que la nación judía nunca antes había tenido. Miren, y cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén y destruyó ese país entero, porque ese país estaba dividido en dos ya, cuando Nabucodonosor se metió en el rey del norte y el rey del sur, escúchenme, ni con todo eso Nabucodonosor destruyó a Jerusalén como lo hicieron los ejércitos romanos. Roma destruyó a la nación judía. A la nación judía. Y Roma es mirada como gentil, como gentiles. A través de ese general. ¿Sabe qué hacían los soldados, hermano? Lo que Jesús les dijo: ay de las que estén encintas en aquellos días. A las mujeres las pasaban con lanzas. Entonces, mirad la historia, mirad este cumplimiento de esta profecía que Jesús dijo. Hermano, debe hacernos buscar a Dios. Debemos de buscar al Señor. Amén. Entonces, se cumplió. ¿Sabe qué hacían con los niños que ya estaban criando en aquellos días? Hermano, lanzaban a los niños hacia arriba, dicen los historiadores, y los esperaban con las lanzas. Un soldado se lanzaba al otro. A los hombres, dice, morirán a filo de espada. No todos fueron llevados cautivos. Una devastación, un desplazamiento bárbaro. Muchos hombres perecieron, mujeres les quitaron la vida. Ya eso se cumplió. Ya eso se cumplió. Cuando usted lee esa partecita allí, no espere eso para estos tiempos. Ya eso sucedió. Pero a pesar de que sucedió, eso nos está diciendo que Jesucristo viene. Amén. Amén. Que todo lo que Cristo ha dicho se va a cumplir. Así como se cumplió eso. Entonces es tiempo de que volvamos el corazón al Señor. Que tú vuelvas el corazón a Dios. Iglesia, párate en la brecha. Vuelve el corazón a Dios. Y es una enseñanza muy profunda que si yo grabaría esto, hermano, duraría horas y horas grabando. Y vamos lentamente, porque esto lo vamos a hacer, lo vamos a seguir transmitiendo, ¿verdad? Pero lentamente. Por eso en esta hora yo quiero que ustedes, ¿verdad?, leamos las escrituras. Entonces esto pasó, hermano. Esto pasó, ¿verdad? Mire, la destrucción que provocaron los romanos fue terrible y la peor de toda la historia, más devastadora que la que provocó el rey Nabucodonosor de Babilonia. Mire, eso pasó antes más de 600 años, antes de Cristo. Ahora, la destrucción de los romanos en el año 70 se cumplió la primera parte del discurso del Monte de los Olivos. Ahí se da cuenta. La primera parte del discurso del Monte de los Olivos se cumplió en la destrucción de Jerusalén, de ser deportado. Hasta el día de hoy, miren, no han podido construir el templo más. ¿Qué les parece? Y en el año 1948 de nuestra época fue que otra vez se le vino a conocer a Jerusalén, a Israel como nación, se le vino a reconocer. Después de unas batallas y guerras que tuvieron, volvieron a posesionarse. Pero tuvieron una devastación que duró años, siglos, años. Hermanos, lo que el Señor dijo se cumple. Amén. Ahora, las otras dos preguntas hechas por los discípulos eran las siguientes: ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin de la época? ¿Verdad? El Señor iba a responderlas en sus órdenes cronológicos y comenzó respondiéndolas. Amén. Entonces, yo quiero que en esta hora nosotros nos centralicemos en algo que yo quiero leerlo literalmente. Yo quiero leerlo. Voy a buscarlo aquí en la Biblia.
¿verdad?, que tengo aquí electrónica en este dispositivo. Y vamos a ubicarnos allí en Mateo 24. Porque yo quiero que aprovechemos este tiempo para volver el corazón a Dios. ¿Verdad? Volvamos el corazón a Dios. Ahora, Jesús respondió en Mateo 24 mostrándonos otra señal. Ya dimos respuesta a la primera pregunta en Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24. Ahora vamos a responder las otras dos, ¿verdad? Respecto a la venida del Señor. Respondiendo a Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces, Jesús ahora le hace una advertencia a sus discípulos: miren que nadie les engañe. A los que vayamos a leer lo que hemos creído en el Señor. Vendría una ola de engaños. Entonces el engaño podíamos tomarlo como una característica, como señal. También que Cristo viene. Hermano, y la Biblia habla del engaño. Hay gente que se hace pasar por gente de Dios, usan el nombre de Dios. Y sé que en estos tiempos hay gente hablando chandeces, puede decir, blasfemias, en nombre de Dios, diciendo Dios me dijo y Dios no les ha dicho nada. Hermano, cuando Dios le habla a usted en sueños, si usted su sueño lo compara con la Biblia y si no está en la Escritura, entonces tírele oración a ese sueño. O de pronto una experiencia personal para ti. Pero no esperes que el mundo se salve con tu experiencia personal. El mundo debe salvarse a través de la palabra de Dios. Amén. Ahora, Jesús dijo: porque vendrán muchos, y esta es la hora del engaño, iba a venir. Porque vendrán muchos. El versículo 5 de Mateo 24. En mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea que vendría mucha gente diciendo que ellos eran Jesucristo. Y eso es lo que se le conoce como los falsos cristos. Una ola masiva de anticristo. Miren, pero a mí me llama mucho la atención porque está pronosticado que va a haber un anticristo. Lo habla Apocalipsis. Alguien que se va a hacer pasar por Jesucristo, pero miren que antes que se cumpla, o sea, el gobierno de ese anticristo, que habla Apocalipsis, se le conoce como la bestia, se le conoce como el anticristo, como el hombre de pecado, le llamó el apóstol Pablo. Entonces, antes que ese hombre se posesione, ¿verdad?, pero va a haber una ola de anticristos. Y uno analiza la historia desde que Jesús dijo esto, y se han levantado hombres diciendo que ellos son el Mesías. Y uno comienza a leer la historia y uno se asombra, porque la historia está llena de hombres que se han proclamado. Pero en estos tiempos se han llenado más. En estos últimos tiempos hemos visto una ola. Los que les gusta bastante investigar, métanse por YouTube y investiguen ahí David Core, en Waco, Texas. Este hombre se levantó y se proclamó, dijo que él era Jesucristo. Tuvo más de una veintena de mujeres y armó a la gente con armas. Y se enfrentó al ejército de Estados Unidos, hermano, y murió calcinado. Esta mesa que está aquí, el cuerpo quedó como este grande, calcinado por el fuego, ¿verdad? Pero este hombre se hizo proclamar Jesucristo. En estos días tenemos a este Jesús Miranda, ¿verdad?, que también se proclamó y murió con una cirrosis. Este anticristo le gustaba la cocaína. Decía que la mejor cocaína que había era la de Colombia, ¿verdad? Y lo mató la cocaína. Ahora la mujer está viva y dice que ella es Jesucristo mujer. Es blasfemia, ¿verdad? Pero no nos debe asombrar nada de eso. Hermano, no nos debe asombrar nada, porque eso estaba pronosticado, profetizado ¿por quién? Por Jesucristo, ¿verdad? Por Jesucristo. Ahora, también el Antiguo Testamento profetizó. ¿Sabe que Daniel habló del momento de esa ola que iba a acontecer? Una ola de desoladora, de apostasía. Y eso es lo que está haciendo, digamos, esta proclamación, esta señal de cumplirse de hombres y llamarse Cristo. Tenemos el Cristo de Siberia, ¿verdad? Y hermano, yo me asombro cuando me meto en YouTube
hermano, y veo que hay una ciudad seguidoras y lo adoran, ¿verdad? Y lo adoran. Mire hasta dónde estamos viendo nuestro tiempo. En la India se levantan día tras día. Y yo sé que grabar estos mensajes es un poquito como que tedioso en un aspecto para los que están grabando, ¿verdad? Y de pronto que me está escuchando está desesperado porque el afán y la ansiedad, hermano, el afán y la ansiedad, que son lo mismo, merisma, es la palabra griega que se usa, distorsionamiento de la mente. El hombre, por inconformismo, por estar separado de Dios, no se siente paz, hermano. Quiere hacer una cosa y la otra. Pero escucha esta palabra, no te pares de ahí, escucha esta palabra. Porque mira que Jesús está dando, simplemente te estoy hablando de la primera señal, que fue el ejército que rodeó Jerusalén. Ya se cumplió, y eso se cumplió de las naciones de Jerusalén, es para esta época. Y ahora te estoy hablando de las señales de los anticristos que han sucedido en la historia. Tenemos a este Cristo siberiano, el Cristo de Siberia, véngase ahí para que vean. Un tipo que fue jefe de tránsito, ¿verdad? Y ahora dice que Jesús, el Señor, reprenda al diablo, ¿verdad? Pero esas son señales que nos están diciendo que Cristo viene y que el sistema en el que vivimos un día, hermano, va a ser calcinado, va a ser castigado. Mire, esto va a ser quemado por el fuego, porque la Biblia así lo dice. Hay gente que quiere ayudar a Dios diciendo que cómo es posible que un Dios que destruyó el mundo en agua y ahora le va a meter fuego. Que hubo un diluvio. ¿Y quién esperaba que en esa época iba a haber diluvio? ¿Y quién espera que en esta época Dios va a calcinar, va a quemar las cosas? Pero esta tierra tiene que ser renovada. Hay tanta maldad, tanto pecado, tanto suicidio, homicidio. Y esto tiene que ser purificado hasta donde el hombre haya contaminado. Aunque usted no lo crea, si yo le busco la escritura, que lo voy a leer. Lo voy a leer porque a veces por no leer la palabra, a veces los predicadores hablamos y no leemos la palabra, ¿verdad? Entonces por eso es que la gente saca conjeturas, ¿verdad? Y critica. Miren lo que dice la escritura, dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea que la segunda venida de Cristo va a venir. Y miren qué dice la escritura: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermano, las señales sirven para que tú y yo nos metamos en santidad y vivamos para Dios. Porque no es nada que nos agarre, ¿verdad? Que nos quedemos y nos agarren todos estos juicios. O lo peor, que mueras. Ahorita hablaba con mi esposa y mis hijos un devocional que tuvimos, de que lo más duro en el infierno no es el fuego y el gusano, eso es duro, sino la ausencia total de Dios. El saber tú que hay un Dios que nos amó, que luchó para salvarnos y lo despreciamos, lo rechazamos. Le dijimos que no a ese Padre que nos estaba evitando la condenación. Y lo rechazamos, como hoy el ser humano está rechazando a Dios. En este momento siento que mi espíritu se conmueve, porque mucha gente ha muerto sin el Señor. Lo rechazaron. Hoy nos da lástima, sí, que hayan muerto. Pero ¿cuántas veces Dios no les hablaría? ¿Y cuántas veces no se mofarían? Y dirían: lo que tú estás diciendo es una mentira. Y hoy esa mentira se los llevó a la muerte. Y lo más duro, a la condenación eterna. Y dice aquí, miren qué dice: esperando apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, mire, el primer cielo se va a quemar, la atmósfera se va a quemar. Ese es el primer cielo, desde aquí hacia arriba, desde donde tú estás hacia arriba, hasta donde el hombre haya contaminado, hasta la luna, si se metió allá va a llevar candela. Dice: los cielos encendiéndose serán deshechos,
y los elementos siendo quemados se fundirán, hasta el agua va a arder como estopa. Así que diga, lo metieron en el mar. Imagínate esta caldera y el agua hirviendo. La única manera de escaparnos es aceptando a Cristo, el Señor. Pero nosotros esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y cuál es el cielo nuevo y la tierra nueva? Bueno, lo que el fuego quema, lo renueva. Hay una renovación. Va a haber nueva vegetación, nueva atmósfera, ¿verdad? Y va a haber, escúchame, la justicia de Dios. ¡Santo! Eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera, iglesia. Entonces, mira que esta señal del anticristo se ha cumplido. Se ha cumplido la señal del anticristo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero otras señales hubieron. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que nada no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, decía el Señor aquí, en ese momento. Pero escúchame, rumores de guerra y guerras. Y si uno analiza la historia de la humanidad, hemos vivido en guerra, hermano. En el Medio Oriente, guerra tras guerras. Guerras mundiales. Desde 1914 hasta el 1927, que se conoció la Primera Guerra Mundial, las devastaciones que hubieron, porque hubo efecto hasta 1927. Entonces, guerras tras guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en el 1945. Hubo devastaciones, pero como no vivimos eso, no pasó nada, no. A mí no me sucedió nada. ¿Qué les pasa, pastores? ¿Qué les pasa, predicadores? Yo creo que hay que volver a predicar la palabra. Mire, el mensaje, si alguien predica de prosperidad, soy yo. Pero el mensaje del evangelio no está basado solo en la prosperidad. Está basado en la justicia, en el amor, en la fe y en la economía. Porque el mismo Jesús lo enseñó. Y para los que van en contra de la economía, porque hay gente que va en contra de eso, lea Lucas 11, versículo 40 al 42. O Mateo 23. Versículo 23 al 24, 22 y 24, léanlo. Jesús dijo, esto era necesario hacer, porque Jesús le dice, mire, ustedes diezman el anhelo, la menta, lo más pequeño, ¿verdad? Y diezmaban hasta lo grande, pero ustedes pasáis por alto la justicia. O sea, vivir la palabra de Dios, la santidad, el amor. Entonces Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar lo otro. Entonces nosotros tenemos que llevar un evangelio completo en estos tiempos. Entonces volvamos a enseñar la palabra, a enseñar acerca del juicio de Dios. Para que no me vuelva el corazón al Señor. No es una camioneta nueva. Mire que hoy se han dado cuenta que el dinero, los carros nuevos, las casas bonitas no sirven para nada. Con esta enfermedad llamada el coronavirus. Las grandes empresas cerradas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender muchas cosas, y esto es una pequeña reflexión, ¿verdad? Entonces hoy es de guerra, las guerras que han existido. Mire esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, escúcheme, la Segunda Guerra Mundial, lo tremendo de que la nación judía sufrió. Más de 6 millones de judíos calcinados, hermano, envenenados, niños, ancianos, y eso no nos duele. A mí sí me duele cuando yo lo historia y me meto y veo algunos videos como Alemania se dejó usar por Satanás para devastar a muchos judíos. Y sabe una cosa, que hay mucha gente que odia al pueblo judío, odian a los hijos de Dios, y eso está escrito. No solo a los judíos, odian a los cristianos. Pero escúchame, por tanta sangre de sus hijos derramada en la tierra, Dios la va a reclamar. Me parece meter a una persona en un cuarto como este, meter millares de personas en un cuarto como este. Digamos que aquí en este pequeño recinto en que estoy, que vamos 50 apiñados. Pero escúchame,
abrir unas cámaras de gas y envenenarlos. Mujeres embarazadas, niños, ancianos. Escúchame, por favor. ¿Te parece que los metían en lugares como estos y tenían preparado un horno y lo prendían y eran muertos allí? No solo eso, sino la bala, el enfrentamiento de otras naciones con otras naciones en esa época, matándose entre sí. Como quedó Alemania devastada también, destruida, alemanes muertos, y Satanás riéndose, el Dios de los cielos sufriendo, porque siempre rechazaron a Dios. Guerras, las guerras internas que hemos tenido en mi país, o se les olvida la guerra de nuestro país. Más de 200 años de historia política en Colombia, la corrupción en nuestro país, de nuestros gobernantes. ¿De qué te sirve llenarte de plata si te toma una de estas pandemias? Que cree que está protegido porque tiene dinero. Más de uno con dinero ha muerto, más de un autor ha muerto. No solo de esta pandemia llamada COVID-19. El año pasado hubo una pandemia de ACV, accidentes cerebrovasculares, y murieron miles y miles, pero los medios de noticias no informaron eso. En Sucre murieron miles y miles. Yo vi morir amistades, pero murieron en el Señor. Tienen vida eterna. Pero los que no, murió un J. Mario Valencia con un ACV. No importa tu estrato, no importa tu condición económica, arrepiéntete, busca de Dios, busca del Señor. Estos son tiempos para reflexionar. Guerras internas que hemos vivido, gente con la corrupción matando a campesinos, desplazando, grupos armados que se han levantado en nuestro país, Colombia no más. Fuera de las otras guerras, la guerra de los 1000 días, la guerra que sufrió Argentina, las guerras con el Perú, Ecuador. No, mano, lean historia, guerras, las guerras intrafamiliares. Ahorita decía que un hombre mató a su mujer, a una cuñada y a la suegra, y anoche me mandaban el video, que debiera hasta demostrárselo, de cómo lo ahorcaban, pero no lo voy a hacer. Eso es alimentar la violencia. Algunos justifican, dicen, bueno, que hierro mata, hierro muere. No está en tus manos la justicia. Ese hombre estaba preso, en más cargo de conciencia, que había quitado la vida a unos seres que de alguna manera él amaba. Que había sido un instrumento de Satanás. Pero cuánta gente no ha muerto así. Llegó el tiempo, ¿verdad? Mire, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es todo necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y ya para ir concluyendo, porque se levantará nación contra nación, eso lo hemos visto, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, todo esto lo hemos visto. Pero las pestes, el COVID-19, las pestes, hermano, no solo el COVID-19, la fiebre española, que dejó 40 millones, la gripe aviar, que mató mucha gente. No solo eso, sino otras pestes, el cáncer, que está matando todavía, no tiene cura. Que la gente diga que tiene cura, la única cura es Cristo si le hace un milagro. Tiene tratamientos, pero vuelve a resurgir. Hubo una mujer que me dijo, yo no tengo cáncer, una hija de un amigo en Carmen de Bolívar, del Torriba, le habían imputado los senos y supuestamente ya la habían declarado sana. Pero me enteré que murió joven. Entonces, ¿cuánta gente no muere? ¿Cuánta gente no muere? Día tras día. Por enfermedades, el cáncer, el SIDA, que está cobrando millares y millares de gente.
En este país hay mucha gente ya lista para morir. Pero tú que tienes encina, tienes esperanza, acepta a Cristo para que tengas la vida eterna. Y Él te va a dar un cuerpo nuevo. El que tiene cáncer, acepta a Jesús. Pero son pandemias que de pronto te dejan como que reaccionar un poco. Diferencia de esta, pero hay algunos sobrevivientes. Busquen de Jesús los que se salvaron. Entonces, si uno sigue hablando de estas pestes, iglesia, y seguimos hablando, y yo creo que vamos a seguir hablando de muchas cosas, pero ya llegó el tiempo, yo voy a hacer una oración, voy a orar por ustedes, voy a orar por mis hermanos en la fe, voy a orar por todo aquello, porque hay que orar. Dios te ama. ¿Sabe que estos juicios son para que busquemos al Señor? No viene por Dios en sí. Dios los usa y Dios los permite. ¿Saben por qué? Lea Lamentaciones 3:39. Dice: laméntese el hombre en su pecado y deje de culpar a Dios. Es el pecado el origen. Y no solo el pecado, era la iniquidad. El pecado le abrió puerta a otro pecado y otro pecado, y es la acumulación hasta que se vuelve iniquidad en el ser humano. Y ahora hay dos factores: el pecado y iniquidad. Y esto es lo que genera todo esto que nos está pasando. Y Dios pelea. Envió algo más preciado que Él tenía. Juan 3:16 dice: de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la vida en Jesús. Acepta a Cristo y verás la vida eterna. Aunque te mueras por cualquier enfermedad, si mueres en el Señor, tienes esperanza. Pero si mueres en el Señor, no tienes esperanza. En esta hora vamos a orar. Habían otras cosas que decir. Yo te invito a cerrar tus ojos. Aún los que están grabando, vamos a orar. Los que estamos aquí en casa, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Hoy reflexionamos que estas señales llevan un fin. Que volvamos nuestros corazones hacia ti. Que lo que tú has dicho se va a cumplir. Que Cristo viene por segunda vez y que este sistema va a tener un fin. Padre, en el nombre de Jesús, hoy coloco mis manos sobre tu palabra, aquí escrito. Te pido misericordia. Sé que muchos presidentes y personas, iglesias, han entendido, Señor, y nos hemos humillado. He visto cómo televangelistas han vuelto el corazón y han cambiado sus sermones por predicar esto que yo estoy predicando, Padre. Padre, perdónanos. Mi país, Colombia, de sus gobernantes y la iglesia hemos pecado contra ti. Perdónanos, Dios, porque hemos hecho cosas abominables ante tus ojos. Hemos sido desleales. Hemos sido personas. Hemos hecho lo malo, Señor. Pero hoy volvemos nuestros corazones. Hoy nos arrepentimos. Padre, Padre eterno, perdónanos. Perdona el mundo entero, Señor. Perdona a Estados Unidos, a España. Perdona a Asia. Perdona a los 5 continentes. Señor amado, aún la gente que vive allá en ese continente glacial de hielo, Señor, que no era tenido como continente, solo decíamos que habían 4. Pero Padre, perdona, Señor. Perdona el globo terráqueo en el cual vivimos. Salva esta generación. Porque tu palabra ha de cumplirse, cosas que no la podemos detener. Porque ya hay mucha maldad, Señor, ya hay mucha maldad. Ya hay mucha maldad sobre esta tierra y mucha sangre derramada. Mi país, Colombia, ha dejado millares de sangre derramada. Y hoy la sangre de los mártires
está reclamando justicia. Oh Padre, perdona esta generación. Y ojalá esta generación no se olvide de ti. Que aprendamos, Señor. Oh Padre, trae crecimiento, Señor, a tu pueblo, a las iglesias, numérico y espiritual. Trae salvación a nuestra tierra. Hoy, tu palabra dice, Señor, y cito, Padre, lo que los pastores allá en Estados Unidos, que el presidente Trump citaron, segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, perdona nuestros pecados, oye nuestras súplicas, perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. Queremos esas tres promesas: que tú nos oigas, perdones nuestros pecados y sanes nuestra tierra. Le hablo a ese demonio infernal, aunque seas una señal, hoy retrocede de mi país, Colombia. COVID-19, retrocede. No le quitarás más la vida a nadie en este país. 19. No contagiarás a más ninguno. Esa es mi fe. Hoy nos paramos en la brecha. Párese, usted que me está viendo, dígale: hoy no tocará a mi familia, ni tocará a ninguna familia. Retrocedes en el nombre de Jesús. Hoy lloramos de victoria por lo que Cristo hizo en la cruz. No tocará más a nadie en Estados Unidos. Se detiene esa ola de muerte. Hasta esta hora que estamos grabando. Se detiene. Se detiene. Oh Dios, yo tuve una experiencia contigo. Y tú me mostraste, y no usé los medios de comunicación para decir que esto iba a venir. Perdóneme. Pero hoy se detiene toda muerte en Estados Unidos. Padre, acuérdate de tu misericordia, de tu amor. Por favor. Yo sé que hay juicios que uno ore, pero oramos, Padre. Así como Abraham intercedió, yo intercedo hoy. Tú le dijiste que no, y él oró. De igual manera, Padre, en tu misericordia te pido por Estados Unidos. Te pido por España. Perdona su osadía, porque se creía. Perdónales, que no necesitaban de ti. Sí necesitan de ti. Son unos pobres. Perdona España. Perdónales. Perdónales, Padre. Y se detiene toda muerte en España. En Italia se detienen las muertes. En China. En todos los países ahora se detiene esa ola de muerte. COVID, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Porque Cristo fue coronado como Rey de Gloria. Y Él es tú. Él es tu vencedor. Jesús es tu vencedor. En su nombre te reprendo. Padre, gracias. Ayuda a mis hermanos en la fe. Animarse. Acatar las leyes que nos han dicho que estemos en casa. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Dios. Bueno, mis amados, que Dios Todopoderoso me les continúe bendiciendo, me les bendiga. Me despido en esta hora. Doy gracias a Jesús por todo lo que hizo, por sus bendiciones. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.